En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos, para este domingo 3 de octubre. Escuchemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos del 2 al 16. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hemos escuchado este pasaje del Evangelio donde los fariseos plantean a Jesús una pregunta para ponerlo a prueba. Se trata del divorcio, no se trata del divorcio moderno que conocemos hoy, sino de la situación en que vivía la mujer judía dentro del matrimonio, controlado absolutamente por el varón. Según la ley de Moisés, el marido podía romper el contrato matrimonial y expulsar de su casa a su esposa. La mujer, por el contrario, sometida en todo al varón, no podía hacer lo mismo. La respuesta de Jesús sorprende a todos. No entra en las discusiones de los rabinos. Invita a descubrir el proyecto original de Dios, que está por encima de leyes y normas. Esta ley machista en concreto se ha impuesto en el pueblo judío por la dureza del corazón de los varones, que controlan a las mujeres y las someten a su voluntad. Jesús ahonda en el misterio original del ser humano. Dios los creó varón y mujer. Los dos han sido creados en igualdad. Dios no ha creado al varón con poder sobre la mujer. No ha creado a la mujer sometida al varón. Entre varones y mujeres no ha de haber dominación por parte de nadie. Desde esta estructura original del ser humano, Jesús ofrece una visión del matrimonio que va más allá de todo lo establecido por la ley. Mujeres y varones se unirán para hacer una sola carne e iniciar una vida compartida en la mutua entrega, sin imposición ni sumisión. Este proyecto matrimonial es para Jesús la suprema expresión del amor humano. El varón no tiene derecho alguno a controlar a la mujer como si fuera su dueño. La mujer no ha de aceptar vivir sometida al varón. Es Dios mismo quien los atrae a vivir unidos por un amor libre y gratuito. Jesús concluye de manera rotunda: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Con esta posición, Jesús está destruyendo de raíz el fundamento del patriarcado bajo todas sus formas de control,
sometimiento e imposición de varón sobre la mujer, no solo en el matrimonio, sino en cualquier institución civil o religiosa. Por otra parte, Cristo Jesús también se prosigue el Evangelio presentando un encuentro de Jesús con los niños. A la actitud intolerante y hostil de los discípulos se pone la actitud acogedora y cálida de Jesús. Los discípulos ven cómo Jesús les reprocha su dureza contra quienes ocupaban de modo decidido uno de los peldaños más bajos de la escala social de aquel tiempo. Se capta la intención del evangelista, que no es otra que comunicar a la comunidad cristiana una enseñanza que Jesús repite constantemente, el que no tiene pretensiones, el que es considerado incapaz o indigno por su aparente poquedad o poca cosa, ese es quien está en mejores condiciones para acoger mejor que los llamados poderosos el reino de Dios. Hermanos, pidámosle al Señor que bendiga a todos los matrimonios. Hoy los divorcios ciertamente están en la orden del día, pero con toda humildad caemos en la cuenta que sigue habiendo mucho egoísmo, sigue habiendo muchos problemas en muchos matrimonios. Así que pidámosle al Señor que haya ese diálogo, respeto, comprensión, y que seamos humildes, sencillos, para recibir el reino de Dios. Bendecido día, hermanos.